Bien, ay, genial. Pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión de hoy de tutorías de intercambio con el director del máster, el profesor Joaquín Dosil. La idea de esta sesión de tutorías es poder dar continuidad a la conferencia que se realizó el pasado lunes. Y el funcionamiento de las mismas tiene como una doble parte, una parte de poder resolver dudas y cuestiones que podáis tener sobre la materia, los ejercicios o los temas vinculados con esta asignatura, y una segunda parte de la sesión que el profesor pueda hablaros sobre lo que podáis opinar también y dar vuestro punto de vista. ¿Vale? Hasta ahora lo que hemos estado haciendo, Joaquín, es ir dando paso a los alumnos con la opción de levantar la mano y les voy dando paso para coordinarlo. Si quieres hacerlo tú, lo puedes hacer tú, ¿eh? Si no, yo estaré pendiente y les voy dando paso, si te parece. Perfecto, genial. Muchas gracias, Ana. Los que no tengáis la opción de levantar la mano, sabéis que también tenéis la opción del chat. Perfecto, pues los que bueno, lo dejo en tus manos y les voy dando pasos. Si quieres, Joaquín, no sé si quieres decir algo antes de empezar. Muy bien, pues nada, simplemente saludar a todo el mundo. Buenos días a todos los que todavía están en la franja horaria de menos de 6-7 horas con respecto a España. Y en esta tutoría lo que vamos a intentar es reflexionar en voz alta sobre algunos de los aspectos que vimos en la conferencia, sobre las historias particulares de cada país. Cada país es muy diferente, cada país tiene su propia historia. Y una idea que con la que me gustaría comenzar estas tutorías es que, como dijimos en esa conferencia y están los apuntes, las historias particulares de cada país se deben construir cada día con las acciones que van realizando las personas que están implicadas en la psicología del deporte, y ahí entráis todos vosotros como personas que estáis interesados en esta área de conocimiento, y que las acciones que vayáis haciendo desde este máster como en el futuro, pues van a contribuir a esa historia, a escribir la historia de cada país, y ojalá que una historia más allá del propio país, sino una historia más iberoamericana, latinoamericana o incluso a nivel mundial. Dicho esto, pues encantado de recibir preguntas o reflexiones en voz alta, lo que consideréis. Bien, Karina ha levantado la mano. Si quieres probar el micro, Karina. Hola, buen día, Joaquín. ¿Qué tal estás, Karina? Muy bien, muchas gracias. Estaba reflexionando recientemente sobre el papel que debe tener el psicólogo. Estábamos hablando de la profesionalización de este perfil, pero ¿qué papel tenemos o qué misión respecto a la profesionalización del demás cuerpo técnico en un club? O sea, ¿qué tanto es parte de nuestra responsabilidad o qué tanto impacto deberíamos de generar en ese sentido? Muy bien. Una cuestión complicada. Lógicamente, como psicólogos del deporte tenemos la obligación de profesionalizar nuestra área de conocimiento y de conseguir que sea una persona aceptada por cualquier deportista, cualquier entrenador, cualquier staff técnico. Eso lo tenemos claro, para eso trabajamos, para eso estamos en un máster, para eso nos formamos, y entre todos estamos contribuyendo a que sea una figura realmente reconocida, necesitada, que se necesita. Y en un futuro, desde mi punto de vista, si hacemos bien las cosas, y eso es fundamental, hacer bien las cosas, pues con la posibilidad de estar en casi todos los deportes, con casi todos los deportistas. Esa es una idea con la que venimos trabajando durante ya muchos años. En cuanto a la profesionalización de los staff técnicos, es una parte que tiene que ver con la formación. El psicólogo del deporte es formador de formadores, es decir, es una persona que debe contribuir siempre a la mejora
del entrenador, a la mejora del asistente, el auxiliar, a la mejora del preparador físico, a la mejora de incluso de un médico, de un nutricionista, de un nutriólogo. Es decir, debe contribuir desde su expertise a que estas personas mejoren, a que se profesionalicen. A veces con pautas muy sencillas que tienen que ver con la planeación, la planificación de los entrenamientos, las cargas físicas y mentales a los que se ven sometidos los deportistas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Con un entrenador que tuve hace poco tiempo, uno de los aspectos que yo vi con él es que saturaba de información a los deportistas. Les daba demasiada información. Una de las obligaciones del psicólogo del deporte es hablar con ese entrenador y decirle: todo el contenido que estás dando es de muy alto nivel, pero la cantidad está siendo excesiva. Tú estás ayudando, estás educándolo para que reduzca la cantidad, que sea de mucha mayor calidad y que esa regulación sirva para que el deportista comprenda mucho mejor a ese entrenador y que se acepte mucho mejor lo que se está diciendo. Es decir, siempre tenemos un papel que va mucho más allá de ayudar al deportista a aumentar su rendimiento mental, sino también podemos ayudar a profesionalizar los staff técnicos, contribuir a que, con nuestro expertise, como decía, contribuir a que mejoren ellos y ayudarle a que sean más profesionales. Si tú tienes una visión como psicólogo del deporte, lo que es un entrenador profesional, un auxiliar profesional, un preparador físico profesional, pues ese estándar de calidad de ser profesional puedes ayudarle a que lleguen a ellos. Si hay algo que os puedo decir desde mi experiencia, es que hasta ahora nunca me he encontrado a nadie que cuando le ofreces que mejore, diga que no. Nunca me he encontrado a nadie que diga: yo no quiero mejorar. Todos queremos mejorar. A todos nos gustaría tener a alguien a tu lado que te pueda ayudar a mejorar como profesional. Un preparador físico, tú no le tienes que decir a un preparador físico si un deportista tiene que hacer 5 carreras o 10 carreras, porque eso es una cuestión de su profesión. Pero sí que le puedes decir cómo trasladarle la información al deportista, qué palabras tiene que decirle para motivarle, cómo puede ganar la confianza de ese deportista. Y eso es profesionalizar realmente a otro profesional. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta que va relacionada con este punto es: ¿qué tanto consideras que el nivel de profesionalismo del equipo técnico está relacionado con el nivel de desarrollo de la psicología deportiva? Es decir, o sea, en la medida en la que es más aceptado el psicólogo, hay un mayor desarrollo de esta área, si está relacionado el nivel de profesionalismo de los staffs, de los clubes, con esta aceptación, esta incorporación de la figura del psicólogo. Correcto. Normalmente suele suceder que cuanto mejor preparado está el cuerpo técnico, cuantos más profesionales son, más información tienen del área de la psicología del deporte. Por lo tanto, mayor aceptación de la figura. Normalmente. No siempre sucede así, puesto que no se ha informado de la manera apropiada a todos los entrenadores, a todos los profesionales del deporte, de cuáles son nuestras funciones. Y como lo desconocen, a veces son equipos muy profesionales, pero desconocen en qué consiste la figura del psicólogo del deporte. Ahora bien, esos equipos que son muy profesionales, en cuanto les explicas en qué consiste tu trabajo como psicólogo del deporte, te van a abrir las puertas con mucha mayor rapidez y con mucha mayor confianza que esos equipos poco preparados, porque tienen muchos más miedos. ¿Cuándo surge el miedo a la figura del psicólogo del deporte? Normalmente el perfil son esos entrenadores, esos profesionales que tienen carencias y piensan que el psicólogo del deporte pues, se va a agarrar la parte de liderazgo del equipo o que va a ser alguien que ocupe sus funciones. Cuando el psicólogo del deporte siempre está en un segundo plano, siempre es el que está para contribuir a que sea más líder el entrenador, que consiga llegar mejor a los jugadores, a los deportistas, al preparador físico ayudarle a que sus métodos sean apropiados. Ahí estamos nosotros. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, un placer. Bien, de momento no hay más preguntas, ni en el chat ni levantando la mano. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Karina puso el listón muy alto porque hizo preguntas muy potentes, muy buenas.
Veo en el chat que Mauricio pone buenas tardes, saludos desde Chile. Eso no se considera una pregunta, pero sí la buena educación de Mauricio, así que saludos también desde España para ti, Mauricio. Bien, Nico Chicoy está poniendo la cámara, si no me equivoco, y falta el audio. Hola, ¿se escucha? Ahora, muy bien, Nico. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo. Bien. Bueno, para romper un poco el hielo también, una pregunta que bueno, se me había ocurrido, planteamos la otra vez, del rol del psicólogo y la figura del cuerpo de profesionales de psicólogos dentro de la estructura deportiva, y que en muchos casos dependen del cuerpo médico en la estructura del club. ¿Cómo, o si tenés experiencias de psicólogos que hayan trabajado como parte del cuerpo técnico, y cómo sería su función, cómo sería la diferencia al psicólogo que representa la institución? Perfecto, No sé si me muy bien. explico. Sí, perfectamente. Perfectamente, Nico. En el Celta de Vigo, que es el club de primera división en el que estoy trabajando en este momento, la persona que me contactó por primera vez fue el médico del equipo. Fue el médico, que es el director de los servicios médicos, del cuerpo médico, me contactó, y esa primera temporada estuve bajo el organigrama del director del cuerpo médico. Es decir, estaba el cuerpo médico y tenía varios profesionales, fisioterapeutas, nutriólogos, y estaba el psicólogo del deporte. ¿Qué es lo que ocurre? La segunda temporada negocié directamente con el club y creamos paralelamente al servicio de medicina del deporte un servicio de psicología del deporte. Eso, lógicamente, desde mi punto de vista, es un paso adelante en la consolidación de la figura del psicólogo del deporte como servicio. ¿Por qué? Porque te pones al mismo nivel que el servicio médico. No estás dependiendo del servicio médico. No quiere decir que sea malo estar trabajando dentro de un servicio médico. A veces las circunstancias son así y no te permite esa posibilidad de estar paralelamente con un servicio de psicología del deporte. Hay que aceptarlo, lógicamente, y convivir bien con otros profesionales. Algo que debemos fomentar desde la psicología del deporte es que el profesional de la psicología del deporte tenga la capacidad de adaptarse a diferentes profesionales en equipos multidisciplinares, donde puede ser tu jefe, entre comillas, un médico y no pasa absolutamente nada. Ahora bien, de cara a consolidar la figura del psicólogo del deporte, sí que debemos tender a ser el servicio de psicología del deporte de un club. Eso es lo ideal, lógicamente. Muchísimas gracias, Joaquín. Un placer, Nico. Gracias por la pregunta. Bien, Ingrid Aida en el chat dice: buenas tardes. ¿Cómo podrías trabajar con una madre de atleta que es psicóloga del deporte? ¿Cuánto de información es prudente transmitir? ¿O en el papel de madre no debes transmitir ninguna información? Complicado. Este es un caso complejo. Hay que diferenciar perfectamente el rol que va a tener en cada momento esa persona. ¿Rol de madre o rol de psicóloga del deporte? Es como cuando tenemos un entrenador o una entrenadora que al mismo tiempo es madre y entrenadora. Hay que saber diferenciar momento de rol de madre y momento de rol de entrenadora. Y lo mismo como psicóloga del deporte. Como desde mi punto de vista, es una apreciación personal, tiene que prevalecer el papel de madre, y como psicóloga del deporte te favorece porque te va a entender mucho mejor explicaciones que le puedas dar. Porque como psicóloga del deporte lo va a entender mucho mejor. Pero debe prevalecer el papel de madre y contribuir como madre que utiliza la psicología a mejorar el rendimiento y el bienestar de su hija. Espero que me esté explicando bien. Es decir, lo que tenemos que conseguir es que asuma el rol de madre, que tiene conocimientos de psicología y que pueden contribuir, utilizando la psicología, puede ayudar a su hija. Ahora bien, no le debes trasladar información que es confidencial, puesto que esa información con su hija es una información entre el deportista, el atleta,
y la psicóloga o el psicólogo del deporte con el que se está trabajando. La madre debe saber que su rol es de madre con conocimientos de psicología. Eso es mi punto de vista. Y un poco complementando lo que estaba diciendo, sí que le debes transmitir información, puesto que es un profesional como tú que conoce la psicología y requiere que le des unas explicaciones, pero son explicaciones nunca faltando a la confidencialidad, son explicaciones que entienda una madre que tiene conocimientos de psicología, pero sin olvidarse que es la madre, pero es bueno darle explicaciones. Es un perfil que está muy bien siempre y cuando no esté interviniendo la madre como psicóloga del deporte, porque entonces ahí hay una mezcla que es muy difícil para la hija poder asumir. Es mucho más inteligente que sepa utilizar la psicología como madre, pero no que sea la psicóloga del deporte y madre, porque eso es muy complicado. Es muy, muy difícil ser madre y psicóloga del deporte de un deportista. Muchas gracias, comenta Ingrid. Espero que sirviese para que Ingrid, si está en esa situación, pues lo sepa solventar lo mejor posible. Nosotros hemos tenido varios casos, no de psicóloga, de madre psicóloga de madre y psicóloga, sino de madre y entrenadora. Y cuando tenemos una madre y entrenadora, muchas veces uno se lleva las manos a la cabeza porque dice, uff, eso va a ser bastante complejo, pero uno de los primeros pasos que hay que hacer es lo de establecer roles y funciones. Función de madre, función de entrenadora. ¿Cuándo es madre, cuándo es entrenadora? Para que no haya esa mezcla, porque si se produce una mezcla es cuando se crea un caos en la cabeza del deportista. Una vez que se diferencian, se pactan una serie de funciones de madre, cuándo debe ser madre y cuándo debe ser entrenadora, es mucho más sencillo. Y a partir de ahí, como entrenadora, tiene que dar una serie de mensajes determinados a su hija en competición, lógicamente. Y cuando es madre, ya es otro terreno, es el terreno de la educación. Tiene que transmitir también una serie de mensajes cuando está en casa. Muchas gracias por la pregunta, Ingrid. Gracias a ti, comenta. Bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna cuestión? Pocas preguntas, muy pocas. No sé si la estás leyendo, Ana, la pregunta de Mauricio. Bien, hay una cuestión de Mauricio Henao. ¿Un psicólogo especialista en psicología del deporte podría hacer la intervención clínica con el deportista o lo mejor es remitir? Gracias. Venga, buena tarde. Perfecto. Respondo, Ana. Sí, Ana. ¿Me escucha bien, Ana? Sí, Ana. Espero que se esté escuchando bien. Joaquín, yo no te escucho. No sé si... ¿No? ¿Y me están escuchando los demás?
¿Puede alguien poner en el chat si se me escucha? Ah, sí, se me escucha. Vale, muchas gracias a todos. Bien. Ya se ve que se me escucha. A Ana, eres la única que no me escucha. Bueno, pues contestando a la pregunta de Mauricio, realmente el psicólogo del deporte no tiene por qué tener la especialización de clínica, por lo tanto, si hay un caso de clínica, lo mejor es derivarlo a un profesional de clínica. Si estás trabajando en el ámbito del deporte y surge algo clínico y no te sientes preparado, o incluso, aunque te sientas preparado, consideras que rompe un poquitín con la forma de intervenir que estás haciendo, que es una intervención más hacia el rendimiento, es mejor también derivarlo. Casos típicos, estás trabajando en gimnasia rítmica y una de las niñas tiene un problema de alimentación, de trastornos alimentarios, una anorexia, una bulimia muy potente. Pues puedes trabajarlo tú si eres un especialista también en anorexia o bulimia, o puedes derivar a un profesional que sea especialista en esos temas clínicos. Yo abogo más por la segunda opción. Cuando tenemos un caso así, solemos desmarcarnos, aunque tengamos la posibilidad, porque tenemos dentro del equipo a gente que es psicólogo clínico y después hizo un máster de psicología del deporte, pero aunque tenga la posibilidad de trabajarlo, es mejor derivarlo. Puede haber algún caso puntual que tiene algún problema fuera del deporte, problemas de pareja o problemas con sus hijos, que puede también llegarse a trabajar si te ves capacitado y lo tienes que valorar siempre en la globalidad. Si eso va a contribuir de alguna manera a afianzar esa relación que tienes con ese deportista y además de sentirte capacitado vas a ganar mucho en la parte del aumento del rendimiento deportivo. Yo, por poneros algún ejemplo, me ha ocurrido con algún jugador de fútbol que me pidió ayuda por sus hijos y incluso le dije que viniese él a una sesión de trabajo fuera de las horas del fútbol y vino él con su hijo, estuvimos hablando allí con él, con su mujer y con el hijo, buscamos unas soluciones y le fue bien. ¿Por qué? Porque yo provengo del área de la psicología de la educación, me sentía muy capaz de trabajar ese tipo de casos y consideraba en la globalidad que me iba a fortalecer mucho el vínculo con ese deportista que además era el capitán del equipo, un jugador de fútbol. Entonces, con este jugador pues establecí ese vínculo y salió todo muy bien, el niño también fue muy bien. ¿Qué es lo que le dije? Le dije, si en caso de que veamos que el niño necesita una ayuda más especializada de psicología de la educación, pues buscamos un colega que esté por la zona y lo delegamos y no hay ningún tipo de problema. Hubo otros casos de jugadores que también me pidieron un asesoramiento más allá del ámbito del deporte y sí que los hemos delegado ya directamente para no meternos en dificultades. Pues, por ejemplo, cuando hay un caso de depresión, un caso clínico como puede ser una depresión diagnosticada, pues es mejor, en este caso, delegarlo. Eso es mi consejo. Aprovecho para leer la de Marc, o la lees tú, Ana. Ya te escucho, Ana. Sí, no sé qué hice, me silencié a mí misma. Muy bien. Sí, Marc dice que hizo esta pregunta en el foro, pero aprovecha también para hacerla aquí. En muchas ocasiones nos quejamos del intrusismo y de que falta mucho camino por recorrer al psicólogo del deporte. ¿Qué piensas de que a los cursos de psicólogo del deporte puede acceder cualquier persona? Entiendo que se hace porque estamos educando a entrenadores y a otros profesionales, pero al ser una profesión que aún está luchando por lograr su sitio en el mundo laboral, esto fomenta el intrusismo, ¿no? Porque una persona que paga una cuota importante para acceder a un curso, incluso universitario, posteriormente lo aplicará. Sé que estoy generalizando y no debería. Bien. Yo creo que el Marc estás haciendo una pregunta muy pertinente y además de pertinente las estás formulando de una manera que es muy amable, muy cercana. Y eso es muy importante cuando se habla de intrusismo, puesto que hay ciertos radicalismos dentro del intrusismo que yo creo que no son buenos. Y hay que ser moderado en el discurso en este tipo de cuestiones. Yo creo que debemos defender siempre la psicología del deporte, al profesional de la psicología del deporte, y hay mucho intrusismo que se debe erradicar. Hay intrusismos que llaman mucho la atención, que quitan puestos de trabajo,
como pueden ser los famosos motivadores, los brujos, que ha habido en varios países, trabajando en varias modalidades deportivas. El coaching ha tenido una corriente con coach que hacían cursos de 20, de 30 horas y que eran suficientes para decir que eran coach y trabajar en el ámbito del deporte. Y eso es intrusismo porque es gente no preparada que está ejerciendo unas funciones que no le corresponden, que son funciones de un psicólogo del deporte. Ese intrusismo yo soy el primero en que pienso que hay que erradicar, lógicamente. ¿Por qué? Respondiendo a las cuestiones que planteas, ¿por qué desde mi punto de vista es bueno, repito, es bueno que accedan a un máster, a un curso de experto, personas que pueden no tener la titulación de psicología, puesto que te dan una visión mucho más amplia de lo que es la psicología del deporte. Cuando una persona está bien formada en psicología del deporte y es un entrenador, por ejemplo, el entrenador debe utilizar psicología. Ojo con esto, ¿eh? No debe ser psicólogo del deporte ni se debe autodenominar psicólogo del deporte, pero debe utilizar la psicología. A mí me encanta trabajar con entrenadores que saben de psicología, que se han formado para mejorar en el aspecto psicológico, porque no hay que olvidar que tanto un directivo de una empresa como un entrenador, como un preparador físico, deben utilizar la psicología y deben utilizarla bien. Y ojalá se formaran todos, pero no para quitar el puesto al psicólogo del deporte. No estaríamos fomentando el intrusismo desde mi punto de vista. Estaríamos fomentando que ese entrenador contrate a un psicólogo del deporte, contrate a una persona formada para trabajar con él o para trabajar con su equipo. Eso es lo que yo defiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como muy bien indicas, lo haces de una manera sutil, que muchas veces hay personas que se consideran psicólogos del deporte sin serlo. Entrenadores que dicen yo ahora ya soy psicólogo y no necesito tener a ningún psicólogo del deporte. Para mí eso es un error y es una mala formación. Un entrenador bien formado que hace un máster de psicología del deporte es un entrenador que utiliza la psicología, pero sabe que tiene que tener un profesional de la psicología del deporte y es el primero en querer contratar a un psicólogo del deporte. Por eso yo creo que ahí no se está fomentando el intrusismo. Digo creo porque no tengo, lógicamente, ni datos que puedan corroborar que esto sea así, y a mí me encantaría tener una investigación que me dijese, oye, pues de cada titulado que es entrenador y hace un máster, pues se contratan a tantos psicólogos del deporte. Me encantaría, porque sería muy bueno, lógicamente, tener esos datos para poder tomar decisiones. Y si las decisiones estarían mucho mejor tomadas si tuviésemos esos datos de fiabilidad de si es bueno o no es bueno para la psicología del deporte, pues tener a profesionales no psicólogos haciendo un máster de psicología del deporte. Por la experiencia que tengo, entrenadores de primera división que se han formado con máster de psicología del deporte, que se han formado en cursos de coaching deportivo serios, son los primeros en contar con un profesional a su lado, por lo menos de los que yo conozco. Hablo de la Liga Española. Hay en la Liga Española en primera división en esta temporada, creo que, si no recuerdo mal, 3, 4 entrenadores que se habían formado en máster de psicología del deporte o en certificado serio. Y cuando hablo de serio no hablo de los de 30 horas, sino hablo de los serios que están avalados por instituciones internacionales, que son los primeros en decir, yo quiero tener un departamento, le doy importancia a esto, y aunque yo ya tengo conocimientos para poder no hacer mis pinitos de psicólogo del deporte, sino para utilizar la psicología, porque repito, un buen entrenador utiliza la psicología, y los mejores entrenadores, me atrevo a decir, que son aquellos que utilizan muy bien la psicología del deporte, pero son personas que quieren tener a un psicólogo del deporte a su lado. Tenemos el caso del seleccionador de España. Luis Enrique es una persona, por lo que a mí me consta en el Celta de Vigo, que utiliza la psicología como entrenador y es muy bueno en el día a día utilizando la psicología. Tiene muchos conocimientos de parte física, técnica, táctica y psicológica. Y tiene a su lado siempre a un psicólogo del deporte que le acompaña allá donde vaya. Es decir, fomenta la figura del psicólogo del deporte. Y para mí no es un intrusismo que un entrenador utilice la psicología, porque todas las personas utilizamos la psicología, sea un médico, sea un director de una empresa, y eres mejor profesional si utilizas bien la psicología. Ahora bien, una cosa es utilizar la psicología como parte de tu profesión y otra es ser psicólogo del deporte, que abarca muchísimo más. Es como la guerra del coaching y la psicología, sin entrar en profundidad. El coaching es una herramienta que funciona muy bien si se sabe utilizar muy bien,
Una persona que está utilizando el coaching tiene una herramienta con la que trabaja. Un psicólogo del deporte debería tener esa herramienta y dominarla bien y trabajar muy bien con ella, pero tiene un abanico de posibilidades muy superior a si solo utilizas una herramienta. Eso está clarísimo, es indudable. Ahora bien, que se han aprovechado muchas personas de ese aspecto para que haya un intrusismo y que diciendo que soy coach utilizo otras herramientas que van más allá del coaching, asesoro, hago todo tipo de trabajo con técnicas cognitivas, visualizaciones, relajaciones, etcétera. Bueno, pues puede ser. Por desgracia, esto es así. En el caso del coaching no está arreglado, por lo tanto, es mucho más complicado poder llegar a conclusiones. Esto lo dije en el Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia, en el congreso que se hizo hace 2 años, si no recuerdo mal, donde explicaba la guerra que existe entre la psicología y el coaching, puesto que se consideraba como el mayor intrusismo el del coaching. Y yo le decía a los presentes, le decía, está bien que la psicología intente regular lo del coaching, está muy bien. Yo soy el primero en decir que se debería regular, pero es que el coaching, por desgracia, no está regulado a nivel nacional o internacional. Y como no está regulado, nadie es dueño del coaching, porque la psicología puede decir, yo soy dueño del coaching porque está más vinculado al comportamiento humano. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que un abogado, y en temas de abogacía se ha utilizado muchísimo el coaching por el tema de cómo preguntar, etcétera, los abogados dicen, yo utilizo el coaching y a mí no viene ningún psicólogo a decirme que no pueda utilizar el coaching. Y el psicólogo ahí se tiene que callar porque igual que hay un colegio de psicólogos, hay un colegio de abogados. Y tiene que decir, bueno, pues si el colegio de abogados le permite hacer coaching, nosotros no nos podemos meter ahí. Y es un terreno muy complicado y ahí el Colegio de Psicólogos está haciendo una buena labor, sobre todo para informar de lo que es el coaching, de cómo se debe diferenciar lo que es un coach de lo que es un psicólogo y sabiendo que, repito, es una herramienta que funciona muy bien si la utilizas muy bien y es una herramienta que cuando un profesional la aplica de una manera apropiada, pues tiene buenos resultados. Más allá del marketing, porque también hay una corriente del coaching que es todo marketing y no hay nada de profundidad. Pero el coaching al final está basado en el método socrático. Vais a tener en este máster un módulo que lo imparte Ana Viñolas, que lo impartíamos los dos, y que es sobre el coaching para explicar en qué consiste esta técnica del coaching, esta herramienta de trabajo, cómo es un proceso de coaching y de esta manera pues que un psicólogo del deporte pues pueda utilizar el coaching. Lo que yo no entiendo también es muchas veces que hay psicólogos que dicen yo, como hice la carrera de psicología, soy coach. Y eso no es así, porque hay psicólogos que no saben utilizar el coaching. El coaching está basado en el método socrático, con aportaciones de la programación neurolingüística, con psicología humanista, psicología positiva. Es un entramado de diferentes corrientes, teorías, que al final salió en una herramienta de trabajo muy potente, que yo personalmente la utilizo mucho y funciona muy bien cuando la utilizas bien, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Por eso, repito, es un tema que es sensible, muy sensible. Yo agradezco mucho que Marc sacara esta cuestión y aproveché para un poco dar un punto de vista, que no tenéis por qué compartirlo, es un punto de vista y que espero que por lo menos os haya aclarado un poquito, aunque no lo compartáis, pero que os aclare un poquito cómo está el panorama. Gracias, Marc. Perfecto, muchas gracias, dice Marc. Karina, creo que levantó nuevamente la mano y después también tenemos una pregunta de Anaí. Vale. ¿Karina? Sí, yo nuevamente. Adelante, Karina. Ok, bueno, tengo en realidad varias preguntas en este tema. Una de ellas es, en tu experiencia como en esta área de Iberoamérica, ¿cuáles son los retos que tienen los psicólogos entre ellos para poder establecer asociaciones y colaboraciones que contribuyan precisamente al desarrollo de la especialidad, ¿no? Porque a fin de cuentas sí hay varias oportunidades para formarse, pero pues cada quien está como en su mundito, ¿no? O sea, no sé, la región del norte con los del norte y los del sur con los del sur, no sé cómo sea en otros países, ¿no? A mí en México me dio esa impresión una vez que fui al
un congreso en Zacatecas, acá en México. Tuve la oportunidad de cenar con el doctor Rofé y con el doctor Ucha. En esa ocasión estaba también Claudia Rivas y pues sí, preguntaba Rofé, ¿y tú qué? ¿Tú eres mexicana? Yo, sí, yo soy mexicana. Ah, ¿y tú por qué no estás con Claudia Rivas? Y yo, pues porque yo trabajo en otro lado. Entonces, y dice, ¿pero por qué no colaboras con Claudia Rivas? Y dice, pues es que yo trabajo en otro lado, entonces no hay como ese vínculo, ¿no? Entonces, Rofé decía, pues los únicos psicólogos del deporte casi casi son los que están con Claudia Rivas, ¿no? Cuando en realidad pues hay muchos otros personas que estamos aprendiendo en este sentido y pues sí están como muy desvinculados, ¿no? Esa es la primera. Buah, y vas a hacer más, porque esa tiene ya para media hora de respuesta. Respondo a esta, ¿te parece, Karina? Bien. Sí, está bien. Sí, tiene que ver con los retos. México es un país muy grande, es un país con muchas personas vinculadas a la psicología del deporte, con muchas zonas geográficas diferentes. Y producto de todo esto, de la cultura mexicana, pues se crearon varias asociaciones. No hay una sola asociación, sino que hay varias asociaciones de psicólogos del deporte. Las asociaciones surgen con una finalidad, lo dice la palabra, asociarse. ¿Para qué asociarse? Para juntarse y hacer más fuerte un área de conocimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay más de una asociación y tienen las mismas finalidades, lo lógico es unirse todos en una sola asociación y hacerse más fuerte. Eso es lo lógico. ¿Qué problema ocurre muchas veces? Que no hay las mismas ideas, los mismos ideales, la misma forma de trabajar entre unas asociaciones y otras. Entonces, ahí entra la libertad. Y la libertad del ser humano es la de poder crear una asociación 5 o 25. ¿Con qué finalidad? La finalidad debe ser siempre la misma. Por encima de todo tiene que ser pues, que sea una asociación para desarrollar la psicología del deporte. ¿En qué asociación debe estar uno? Pues debe estar en la asociación donde se sienta más cómoda por los principios, por los valores, por las personas y sobre todo por el desarrollo que está ejerciendo esa asociación para desarrollar la psicología del deporte. La psicología del deporte no tiene dueño, uno no es mejor ni peor por estar en una asociación en otra, sino que uno debe sentirse cómodo en esa asociación y contribuir, como os decía al principio de este módulo, contribuir desde su grano de arena para que la psicología del deporte siga creciendo, bien sea en el norte de México, o en el sur, o en el este, o en el oeste, o en el centro. Y estando asociado o sin estar asociado, pero hay que contribuir de esa manera. Puedes estar trabajando con un profesional, con 2 profesionales, o con 10 profesionales, o tú solo. Yo creo que esa es la libertad también que tenemos. No tenemos por qué estar escogiendo siempre, pues yo estoy con este o estoy en contra de este. Uno de los principios, por ejemplo, este máster, sabéis que surge de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, y os decía que en el año 2005, cuando creamos esta sociedad, se creó la Conferencia Mundial para la Paz y la Solidaridad. Y si es paz y solidaridad, tenía un sentido. Y es por algo que acabas de decir tú. Por desgracia, en la psicología del deporte, en todos los países, o en casi todos los países, no puedo decir en todos, en casi todos los países, hay muchos enfrentamientos entre los propios psicólogos del deporte. Y no debería haber enfrentamientos entre psicólogos del deporte. Yo puedo entender puntos de vista diferentes entre los psicólogos del deporte, pero no enfrentamientos. Porque los enfrentamientos tienen un fondo que es el poder, el tener un estatus determinado, el tener más posibilidades laborales. Es una competición insana. ¿Qué abogamos desde el asociacionismo? Pues que sean asociaciones, 50 o 100 asociaciones, pero todas con un mismo objetivo, que contribuya cualquier asociación que exista al desarrollo de la psicología del deporte. Cualquier persona que esté en cualquier asociación que contribuya al desarrollo de la psicología del deporte. Eso debe ser el motivo que nos mueva para estar juntos en una asociación. Y a partir de ahí, estar con unas personas u otras debe ser también la libertad del ser humano. Yo creo que tenemos todos esa libertad. Normalmente, históricamente, ya que hablamos de historia en este módulo, históricamente, en la psicología del deporte, si tú pertenecías a un grupo, era mal visto por otro grupo. Y yo eso no lo entiendo. Nunca lo comprendí. En España estamos en la misma situación. En España, yo cuando empecé en la psicología del deporte, había 4 o 5 grupos muy potentes en España. Y yo me llevaba bien con los 4 o con los 5.
Y no lo entendían. Y decían, oye, vente con nosotros. Y yo, pero ¿qué es venir con vosotros? Ir con uno es excluir de estar con otros. Y siempre me posicioné de la misma manera. Yo no soy de ningún grupo. Yo me llevo bien con los del norte, con los del sur, con los del este y el oeste. Y si en algún momento no estoy en sintonía con alguien, lo respeto, soy educado con esa persona y lo veo como un profesional que está en el área. Y punto, y nada más. Es una cuestión de valores. Y desde mi punto de vista, y esto es una opinión totalmente personal, el psicólogo del deporte debe ser un modelo de valores. El psicólogo del deporte tiene que ser un profesional que diga, para mí lo primero es la psicología del deporte, trabajo en la psicología del deporte y contribuyo lo que pueda. ¿Y por qué me tengo que llevar mal con unos por estar con otros? No, me puedo llevar bien con Claudia Rivas, con Parma Aragón, con Janet López Valle, con Rosana Cuevas o con Tomás Trujillo o con cualquiera, que me puedo olvidar de cualquiera, así de los que son líderes de asociaciones en México y no pasa absolutamente nada. Eso es el principio, desde mi punto de vista, que decíamos, de la solidaridad, de la paz, de la solidaridad y la psicología del deporte. Debemos todos contribuir a que sea así. Y a mí me encantaría que la gente de este máster, independientemente de que acabe antes o que acabe después, pero cualquier persona que acabe el máster y que tenga el título de máster, que defienda esos valores. La libertad de expresión, la libertad de poder estar en un grupo, en otro, de poder llevarse bien con todo el mundo, de no estar completamente cerrado por estar en la sociedad iberoamericana, pues, ya no puedo estar en otras sociedades. La sociedad iberoamericana lo primero que ha dicho siempre es, puedes estar en la sociedad iberoamericana y en cualquier asociación que te apetezca, no tienes por qué tener exclusividad con la sociedad iberoamericana. La sociedad iberoamericana te aporta el estar ahí lo que podemos hacer en el tiempo que tenemos y nada más. Y eso es lo que buscamos. Me explayé bastante porque esta tiene mucha historia, esa pregunta. Sí, es un tema bastante complejo y sí es bastante interesante. Otra que tenía es relacionada con... yo desconozco mucho del ámbito académico y de la investigación en cuanto a publicaciones, requisitos y eso. Entonces, ¿qué dificultades hay para poder publicar y para poder ser parte de la red de investigación cuando no eres miembro de un cuerpo académico o de alguna universidad? Porque creo que sí es como complicado, ¿no? O sea, hay que establecer vínculos con alguien que tenga un puesto en investigación o un puesto académico. Vale. Un poquito para allá, esa pregunta. Perfecto. Otra pregunta que podía explayarme muchísimo, porque es muy interesante y compleja, y va en consonancia con la anterior. Es uno de los retos que tenemos en Latinoamérica. En España se ha superado bastante. Hay muchos autores españoles que han publicado en las mejores revistas y han publicado buenos capítulos de libro y buenos libros. En América todavía es una de las asignaturas pendientes, es uno de los retos, sobre todo en algunos países que no hay ni la publicación base. Es decir, cuando hablamos de los principios, las hipótesis el día anterior de la interdependencia, de la independencia, eso es lo que hay que buscar muchas veces con esas publicaciones. ¿Es fácil publicar? Hoy en día es muy fácil publicar en Internet. Hay sitios web donde están vinculados a la psicología del deporte y mandando un artículo firmado por ti, única y exclusivamente por ti, aunque no tengas ninguna vinculación académica con una universidad, te lo van a publicar, si está bien el artículo, o una pequeña investigación. Y cuando ya vas a revistas importantes, por ejemplo, las JCR, las que tienen un índice de impacto alto, las revistas JCR, pues requieren buenos artículos. Tú puedes firmar un artículo tú sola, poniendo simplemente que tu lugar de trabajo, si estás trabajando, si no, incluso tu ciudad, con un correo electrónico, y te lo pueden publicar si está bien. ¿Qué pasa? Que esto os lo digo que ocurre frecuentemente. Si tú te asocias con un autor que es muy potente, hay a veces mayor probabilidad de que te lo publiquen. Una, porque ese autor potente también te va a contribuir posiblemente en ese artículo a que sea un artículo de mayor calidad. Y dos, ese nombre de ese autor también tiene más peso en una revista, puesto que tiene muchas más citas. Esto es una corriente que se viene moviendo durante muchos años con los índices de impacto. ¿Cuándo aumenta el índice de impacto de una revista?
cuando se citan trabajos de otras revistas. Y si es un autor que está muy citado, es muy bueno que publique, lógicamente, en esa revista. Por eso yo os animo a que en este máster vais a tener la oportunidad de hacer varios trabajos y algunos seguramente va a ser profundo, potente. Y hay dos vías de publicar. La primera, en un congreso, ir al congreso, presentarlo en el congreso y ese mismo trabajo lo puedes trasladar después a una revista. Si ese congreso no publica como actas, con un ISBN, con un ISSN o en una revista científica, lo puedes trasladar después a una revista. Y eso es un buen camino. Os animo, 2020 en Monterrey, en octubre, estaremos haciendo el 8º Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte en Monterrey. Estamos llegando a un acuerdo que los mejores trabajos se publiquen en Cuadernos de Psicología del Deporte, que es la revista de la Sociedad Iberoamericana. Es decir, tú eres una de las 10, 15 personas que tiene un buen trabajo presentado en el Congreso, pues automáticamente se te va a publicar ahí. Estés tú sola como autora o estés como coautora con otros profesionales. Muy bien, muchas gracias. Encantado, Karina. Bien, Anaí también tiene una cuestión. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal, Anaí? Una pregunta acerca, bueno, más o menos con lo de la tarea. La que nos dejó acerca de leer el artículo de donde vienen las 20 claves. Leí los poquitos que han hecho la tarea. Leí que mencionaban lo del marketing, mejorar el marketing. Yo no la he hecho, pero también considero que hace falta esa parte. Aquí en México, el código ético del psicólogo, para darnos a conocer, es como muy discreto a comparación de otras carreras. Tomando eso, o sea, sabemos que tenemos que mejorar el marketing, pero mi pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aprender a vendernos? ¿Cómo hacernos conocer? O sea, la pregunta es, ¿cómo? Bien, perfecto, muy bien. Es una gran pregunta. Vais a tener, creo que es el último módulo de este máster, vinculado, además lo da el maestro Tomás Trujillo de México, cómo crear una empresa de psicología del deporte, y está vinculado también al marketing de la psicología del deporte. Ahí está la marca personal, el marketing personal. Como psicóloga del deporte, una vez que tienes el título, que estás bien formada, tienes que darte a conocer. Que tienen que conocer las personas del mundo del deporte para contratar tus servicios. ¿Cómo darte a conocer? Hoy en día la manera más sencilla es con redes sociales. Una de las estrategias de marketing que no tiene coste o un coste muy bajo es utilizar las redes sociales para que te asocien como psicóloga del deporte, pues en natación o en fútbol o en básquetbol, en lo que sea. Es decir, la modalidad que tú quieras. Para eso tienes que buscar un perfil profesional donde tú vas poniendo tweets o vas poniendo mensajes que vayan en la línea de esa modalidad deportiva, con curiosidades, con algún pequeño análisis psicológico de algo que ha ocurrido. Es decir, siendo muy sutil en esos planteamientos, pero que se vayan asociando. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad de marketing es hacer en vez de hacer solo un currículum, hacer una presentación de servicios. ¿En qué puedo contribuir como psicóloga del deporte a un club o a un equipo? Y ver en tu zona geográfica qué clubes hay, qué equipos hay, y ahí buscar reuniones, tener una presentación formal donde le presentes en qué consistiría tu trabajo. Y de esta manera vas creando también esa posibilidad laboral, que te conozcan, llamando a las puertas, que eso es algo que todos hemos hecho, y buscando poder mostrar quién eres, cómo eres y lo que puedes aportar. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bien, ahora mismo no hay ninguna cuestión. No sé si quieres plantear alguna situación o... Como fui planteando, yo creo que fui ya trasladando algunas. Ya no sé si me mojé mucho porque cada una que fui abriendo me daba posibilidad para estar hablando media hora más, pero no me quiero exceder porque estamos aún al principio del máster y espero que cuando toquen
los módulos que me corresponden más específicos, pues ahí podamos ahondar. Bien. Carlos Montiel te plantea una valoración. Dice que Uy. considera que es de gran valor conocer la historia de la psicología del deporte y retomando las preguntas y temas que han tratado, mi pregunta es, desde su experiencia, ¿cuál consideras que es el estatus de la psicología deportiva en Iberoamérica a nivel mundial? Uh-huh. En Iberoamérica, en investigación, estamos a un nivel bajo, en formación a un nivel medio alto y en aplicación a un nivel alto. Esa es mi valoración. Si, justificándolo brevemente, en investigación están muy por delante de nosotros los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, alemanes, franceses, italianos, portugueses, australianos, japoneses, chinos, indios, están muy por encima de los rusos, están publicando muchísimo y de muy buen nivel, buenas investigaciones, tienen laboratorios muy potentes, entonces ahí estamos a un nivel bajo. No hay mucha presencia, no se ven en las revistas muchos artículos de latinos, en Iberoamérica nos falta un poquitín esa cultura de investigar y de mostrar las investigaciones, por eso digo lo de nivel bajo. A nivel formativo, cada vez hay más formaciones a nivel nacional, cursos de experto, diplomados de psicología del deporte y de buen nivel, es decir, hemos mejorado muchísimo la formación. Las maestrías, una maestría como esta que ya es más asequible para el acceso de las personas, pues yo creo que nos ha situado a un nivel medio alto, hay buena formación, pienso que estamos bien formados y producto de esa buena formación está el nivel alto a nivel de aplicación. A nivel de aplicación no podemos envidiar a ningún país. En Iberoamérica, la verdad, estamos trabajando cada vez mejor y cada vez en más clubes, cantidad y calidad de trabajo. En México hay muchos psicólogos del deporte trabajando en el ámbito aplicado, en Colombia tenemos un número también muy importante, en Argentina lo mismo, Chile también, Ecuador también, en Perú tenemos también, Bolivia está cada vez entrando con más fuerza, Uruguay y Paraguay, Uruguay es una de las tradicionales y también tienen presencia, Paraguay también está entrando. En Brasil es uno de los lugares con más psicólogos del deporte aplicados, muy pocos en investigación, pero si nos vamos a Cuba, ha sido pionera en psicología del deporte, Costa Rica es muy fuerte en psicología del deporte, cada vez más a nivel aplicado, Puerto Rico también está creciendo mucho a nivel aplicado en los últimos años, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana nos está costando un poquito más, pero hay personas que están haciendo un esfuerzo grande. Guatemala, por ejemplo, ha tenido unos 30 psicólogos del deporte trabajando entre el Comité Olímpico, las federaciones, etcétera. Es decir, bueno, estamos bien. Me olvido seguramente algún país, pero estamos muy bien desde mi punto de vista en el ámbito aplicado, a nivel mundial. Y mejorando, lógicamente. Bien, no sé si de momento no hay ninguna otra cuestión ni en... Vale, Marc comenta. He estado trabajando 15 meses en un sitio de soporte de la investigación. En este caso era en el ámbito clínico. Nos encargábamos de ayudar a los médicos, enfermeros, etcétera, profesionales de atención primaria, de ayudarles a llevar una buena investigación, ya que a lo que nos dedicamos más en el ámbito aplicado no tenemos tanto tiempo. Y esto puede ayudar a fomentar la investigación en el deporte. Correcto. Esto que dice Marc es la realidad que nos encontramos. La mayor parte de los psicólogos del deporte que tenemos en Iberoamérica son de ámbito aplicado. Por eso os digo que realmente estamos bien en el ámbito aplicado. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ámbito aplicado reduce mucho los tiempos para poder investigar. Mucho. Porque si tú estás trabajando con 4 o 5 deportistas cada día, apenas tienes tiempo para pararte, sentarte, escribir, investigar. Y muchas veces los protocolos que cumplimentan los deportistas te sirven para el trabajo de intervención, no para investigar. Y es algo que, como dice Marc, se podría, lógicamente, desarrollar mucho más.
Sí, dice Marc que hay ayudas, becas. Marc, es uno de los retos de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, os lo puedo asegurar. Que deberíamos desde la sociedad fomentar la investigación. Fomentar la investigación desde becas propias de investigación de la Sociedad Iberoamericana, desde fomentar la creación de grupos de investigación con diferentes países. Se ha tratado ya en alguna reunión, pero nos ha faltado todavía el tiempo y que haya varias personas que se responsabilicen para llevarlo a cabo. Posiblemente en Monterrey se trate este tema de nuevo, posiblemente. Ojalá que se llegue a buen puerto. Con el máster lo hemos conseguido, y ya van tantas ediciones. En investigación todavía no, pero puede ser un paso muy interesante. Así que muchas gracias, Marc, por el recuerdo. Bueno, Ana, ¿cómo ves? Pues lo dejamos aquí. Esto es de puntualidad inglesa, 1 hora exacta. Bien, bien. Anaí comenta si tenéis alguna fecha tentativa para el Congreso de Monterrey. Sí, es en octubre, creo que están fijadas, se va a hacer ahora la publicidad, porque tengo ya un programa tentativo que tengo que acabar de revisar, pero va a ser del 15 al 17 de octubre, en principio. Del 15 al 17 de octubre. Ya os mantendremos informados, porque en breve ya tengo en mi poder, lo estoy mirando ahora mismo, el cartel, un programa preliminar con algunos de los posibles conferenciantes. Esto se va a aprobar en la Junta Directiva de la Sociedad Iberoamericana y en cuanto se apruebe ya empieza la publicidad, para que todo el mundo lo pueda ver. Así que ojalá, como ha ocurrido en Chile o en los otros congresos, nos veamos todos en octubre del 2020, dentro de un año y pico. Dice Pedro, ¿dónde se encuentran las actas de los anteriores congresos? Pues si no recuerdo mal, en la página de la Sociedad Iberoamericana tenemos colgadas las que estaban en PDF. Se publicó en formato libro en 1 o en 2 congresos, pero es algo que se puede retomar. Es algo que se puede retomar porque creo que no están todos colgados. Pero es interesante. En este último congreso de Chile se presentaron, yo creo que un centenar de trabajos aproximadamente, casi 100 trabajos. Así que está muy bien. Vamos a ver si está en la página de la sociedad. En su momento sé que se colgaron los PDFs de algún congreso, pero no de todos. Bien, pues nos quedamos con ese pendiente. A ver, porque también hay algún alumno que también lo consultó de otras ediciones. Perfecto. Pues genial, Joaquín, muchas gracias. A ti, Ana, como siempre, y a todos vosotros, desearos que sea muy fructífero el máster. Ahora estamos en los inicios, siempre se inicia con mucha fuerza. Recordad que esto es una maratón, es una carrera de fondo. Estamos todavía en el kilómetro 3, ¿no, Ana? En la módulo 3, módulo 4. 3-4, sí. Estamos en los 5 primeros kilómetros. Ahí todo el mundo va fresco. Así que hay que tener mucha fuerza y regular bien y, sobre todo, procurar trabajar muy bien, gestionar muy bien vuestros tiempos, que es el secreto para poder sacar el máster. Todos los alumnos que han conseguido el título de máster son alumnos que se fueron estructurando muy bien a lo largo del tiempo, fueron sacando sus tiempos y ojo con caer en, bueno, esto como ya está grabado ya lo haré la próxima semana. Y esto también, porque si no es difícil. Sería una media maratón, dice Carlos. Yo creo que es una maratón. Sí. Enmascarada en una media maratón. Parece una media maratón porque son 21 módulos, 22, pero realmente es una maratón, porque algunos módulos se desdoblan en 4 o 5 clases, unidades, entonces es una maratón, hacedme caso. Así que con mucha persistencia, muy bien estructurados, bien planificados y vamos adelante que se consigue. Y os veré pronto, si Dios quiere, en otro módulo. Un abrazo muy grande a todos.
Genial, un abrazo. Gracias, chao. Joaquín. Bien, nos vemos la próxima semana, 17 de junio, lunes, hora habitual, a las 7, con la conferencia de la unidad de motivación, con la profesora Isabel Balaguer. El viernes os activamos todo el material. Un abrazo, hasta luego y muy buena semana a todos. Gracias de Anaí, de Carla, muchas gracias de Ana, Citlali también, gracias, muchas gracias, saludos de Nico, Amparo, gracias, gracias Joaquín y Ana, de Alejandro, Pedro también, gracias, Mercedes, hasta entonces, genial, nos vemos la próxima semana. Un abrazo.